Bueno, muy bien, aquí seguimos en el 8º Congreso de Nutrición Animal, Congreso Argentino de Nutrición Animal, por supuesto. Muchas gracias por estar del otro lado acompañándonos, por participar. Recuerden que lo pueden hacer a través de las redes sociales de Cadena, en Facebook, en Instagram y en Twitter también. Y también, por supuesto, a través de la página aquí, en donde estamos conectándonos en este momento. Bueno, escuchábamos una gran charla de Sebastián Campanario con respecto a la innovación y como les hemos prometido, ya está aquí con nosotros Iván Ordóñez. Él es economista, especialista en agronegocios y finanzas. Bienvenido, Iván. Un placer tenerte acá. Elio, un gusto enorme volver a la presencialidad híbrida. Un saludo a la audiencia de acá y también un saludo, obviamente, a la audiencia que nos está mirando por streaming, que me dijeron que son casi 1000 personas. Sí, muchísima gente. La verdad, estamos muy contentos cómo nos están acompañando durante, bueno, toda esta mañana y toda la jornada, que la verdad tenemos de todo. Ivo, a ver, me gustó mucho el título que le puso Iván Ordóñez a esta charla, porque estamos hablando de economía en la Argentina. ¿Y cómo lo titulaste, Ivo? Y es el laberinto argentino, ¿no? Es esta especie de laberinto, cinta de Moebius, donde vemos que todo se repite y estamos metidos en un sinfín, donde el ciclo vuelve a empezar cada vez que termina una especie de explosión y todo comienza de vuelta. Y todo vuelve a comenzar. Así comenzamos entonces con el laberinto argentino de la mano de Iván Ordóñez. Los dejo. ¿Y por qué hablamos del laberinto argentino? Hablamos del laberinto argentino porque pensamos en un país que está dominado por una característica fundamental, la volatilidad en el crecimiento, la volatilidad en nuestro patrón de crecimiento económico. Y vamos a charlar sobre eso para luego entender cómo esa volatilidad configura una sociedad y configura también un patrón de comportamiento de nuestros empresarios. Y quise meter el futuro porque sabía que iba a estar Campanario antes, entonces una buena manera de interactuar todo ese futuro impresionante que nos cuenta Campa es contar cómo interactúa ese futuro con nuestro contexto macroeconómico. Y finalmente me voy a dar un gustito personal. Estuve de viaje por Ghana, volví hace 2 semanas, estudiando el sistema de agronegocios ghanés. Entonces voy a hacer unos paralelismos entre Argentina y Ghana. ¿Cuál es la principal característica del crecimiento argentino? Como les decía antes, es la volatilidad. Y en este gráfico lo que vemos son al menos 4 grandes crisis económicas desde la década del 60 a esta parte. Tenemos la primera en el 60, tenemos la de los 80 con la hiperinflación, tenemos la salida de la convertibilidad y tenemos la última crisis que encima se acentuó con la mega cuarentena de 8 meses. Eso es lo que define el comportamiento de todos los agentes de la economía. Y es clave entenderlo. Cuando uno charla con empresarios de todos los rubros y le pregunta por qué es difícil hacer negocios en Argentina, lo más común es que nos dicen, me cambian las reglas de juego. Pero cuando desmenuzamos esa respuesta, lo que vemos no es que cambian las reglas del juego, cambian brusca y violentamente los parámetros en los que se ordenan el juego. Y eso es la volatilidad. Ahora bien, el gráfico es chiquitito, créanme, lo que nos pasa es que cada vez que tenemos algún evento de volatilidad fuerte, dejamos a un grupo de la sociedad afuera del sistema. Y lo que están viendo ahí es el pico de pobreza de la crisis del 2001, que muy rápidamente la pobreza medida por ingresos, a la salida de la convertibilidad, saltó a casi el 50% de la población, o un poquito más, si la memoria no me falla, 54% de la población. Esa es una serie larga, esa serie empieza en los 70. Y lo que pasó fue que cuando dejamos a un montón de gente afuera del mercado, tenemos que rápidamente incluirla. La clave de la reducción de la pobreza se centró en 3 ejes que marcaron los últimos 20 años.
hoy vivimos el largo plazo de cómo decidimos resolver la crisis del 2001. Miren qué interesante cómo esa situación se amplifica en lo que es el conurbano bonaerense. Y acá me falló el... No, ahí lo recuperamos. Ahí está. Y acá lo que vemos es la clave para entender la salida de la crisis del 2001. Esto que están viendo en el gráfico son más de 30 años de gasto público en relación con el PBI. Desde 1993 hasta 2003, constante, alrededor del 20%. Desde el 2003 adelante, un crecimiento brutal del gasto público. ¿Y de qué gasto público? Abajo tienen el gasto público nacional. Y arriba tienen el gasto público provincial. No solamente se salió de la crisis del 2001 con crecimiento económico, sino que se salió con una duplicación del tamaño del Estado. ¿Y cómo se duplicó el tamaño del Estado? Muy simple. Se duplicaron la cantidad de jubilados. Si no entendemos que más de la mitad de la recaudación del Estado argentino automáticamente se va para financiar el sistema de jubilaciones, no entendemos la película. Y por eso crece el gasto público nacional. Pero hay un componente adicional. El componente adicional son los subsidios. ¿A qué? A la energía, al agua, a los distintos servicios. Entonces, a un patrón de crecimiento tremendamente volátil, le sumamos la duplicación del costo de vivir en sociedad, que es el costo del Estado, con dos instrumentos claves: las jubilaciones y las pensiones y los subsidios económicos, a la energía, al agua, etcétera, al transporte. Ahora bien, ¿por qué crece también el gasto público provincial? Porque explota el empleo público provincial, que pasa de 1 millón de empleados públicos a 3 millones. En lo que es el periodo de Macri, baja el gasto público de 38 puntos del PBI a 33. Fue un esfuerzo enorme que generó un montón de malestar. Sobre todo es famosa la discusión de las tarifas de los servicios públicos. ¿Y qué nos pasó en la cuarentena, en el 2020? El adicto volvió a la droga. Recurrió a la misma forma de resolver los problemas que tuvo durante casi 12 años de kirchnerismo. Y ahí vemos claramente el esfuerzo de reducir los subsidios a los servicios públicos como porcentaje del PBI, que estaban en 2,5% del PBI. 2,5% del PBI cuesta que la sociedad del AMBA, porque nos están mirando desde todo el país, porque estamos en un congreso de agronegocios, entonces nos miran de todo el país, pero 2,5% del PBI le cuesta a la sociedad que en el AMBA se paguen servicios subsidiados. ¿Y por qué se pagan servicios subsidiados en el AMBA? Por una razón muy sencilla, la que les contaba antes. 1 de cada 2 pobres de Argentina vive en el AMBA, vive en el conurbano bonaerense. La pregunta es, ¿por qué le pagamos subsidios a la energía a la capital federal, que es, por lejos, la zona más rica de Argentina? Y la otra droga fue el empleo público, que miren cómo creció justo el tramito final, esa levantada, en el año de la cuarentena. Obviamente, cuando pasamos de 20% de la economía
como gasto público a 40% de la economía como gasto público, se torna infinanciable. ¿Y por qué hablo de la escasez de crédito? Porque es el Estado el que se está chupando todo el crédito de la economía. Cuando ustedes ven un aumento de la emisión monetaria, como correlato hay deuda que se está chupando el Estado. También, en el ciclo anterior, cuando ustedes ven un incremento fenomenal de la deuda pública estatal, es el Estado el que está chupando el crédito disponible en dólares. Y no les tengo que explicar a ustedes la enorme presión impositiva que tiene la economía privada. Entonces, a la volatilidad le sumamos un Estado caro que, combinado con otros factores, es la causa explicativa del freno de las exportaciones. Y a mí las exportaciones no me interesan porque generan dólares. Argentina no tiene un problema con los dólares, tiene un problema con los pesos. Y Argentina no tiene un problema con los dólares, tiene un problema con el crecimiento y el empleo. Y con un mercado donde el 44% de la sociedad está debajo de la línea de pobreza, no vamos a poder crecer porque no tenemos consumidores. Entonces, la forma de crecer es exportando más. Por eso me interesa mirar las exportaciones, porque necesitamos empleo de calidad para reducir la pobreza. Ahora, cuando nosotros exportamos, por ejemplo, un Ramp and Loin a Europa, adentro tiene metido ¿qué? El costo privado de hacer el Ramp and Loin, el grano, el pasto, la financiación, las tasas de financiación, etcétera, etcétera, etcétera. Y también tiene el costo de vivir en sociedad. Y ya les conté que el costo de vivir en sociedad, ¿cuál es? Los subsidios económicos para que en el AMBA se pague poco de energía, agua y transporte, y los más de 7 millones y medio de jubilados que tenemos hoy en día. Tenemos una tasa de solo 1,2 empleados aportantes en el sector privado por cada jubilado. El sistema jubilatorio argentino es infinanciable. Por eso las exportaciones no pueden crecer, a pesar de que hay distintas explicaciones de por qué van creciendo a medida que pasa el tiempo. En los 90 fue el boom del agro y del petróleo, en los 2000 fue el boom de la soja y el tipo de cambio hiperdepreciado. ¿Hasta cuándo? Hasta el 2011, que empezó ¿qué? La depresión brasilera y la mega apreciación cambiaria. ¿Junto con qué? Con los cierres de las exportaciones. Cuando se habla del déficit comercial con Brasil, nunca nos cuentan que le dejamos de exportar durante casi 7 años los más de 1.200 millones de dólares de trigo que le exportamos todos los años. Entonces, ¿cómo se sale del laberinto? No hay soluciones mágicas. No existe la solución que con 180 grados cambia a la sociedad argentina. Salir de la trampa fiscal es clave. Tenemos que encontrar los huecos de eficiencia en el gasto público. ¿Para qué? Para controlarlo. Tenemos que sí o sí reducir los subsidios. Es una locura que yo pague, creo que 120 o 200 pesos de luz por bimestre. Es irracional. Está mal. No se subsidia a la oferta en ningún país del mundo, se subsidia a la demanda. Ahora, todas esas reformas son muy complejas, tienen que estar acompañadas de crecimiento económico para que sean políticamente viables. Y después tenemos que enfocar todos los esfuerzos de toda la sociedad, no solamente del Estado, de toda la sociedad, ¿para qué? Para elevar las exportaciones. Tenemos que invertir ¿en qué? En sectores clave para reducir los costos de exportar. ¿Porque necesitamos dólares? No, porque necesitamos mercados nuevos para generar empresas y negocios nuevos que le den trabajo a las decenas de millones de desocupados formales que tenemos. Porque necesitamos ¿qué? Financiar a los jubilados. Parece fácil, pero justamente estamos en un laberinto que dura más de 30 años porque no es fácil hacerlo. Es fácil el diagnóstico,
las soluciones son complejas. Ahora bien, ¿qué le pasa a una empresa cuando tiene que comportarse en un entorno tan complejo, en un entorno tan volátil? Hay un impacto en el empresario a la hora de decidir cómo invierte. Le trastocamos las decisiones de inversión. Le hacemos hacer cosas que en el mundo serían irracionales, pero en este contexto son económicamente eficientes y racionales. En el mundo las empresas compiten y para poder competir invierten y para poder competir tienen que tener productividad y para tener productividad invierten. Invierten en nuevas tecnologías como las que nos contaba Sebastián Campanario antes. Ahora bien, en el mundo, si vos no invertís, invirtió tu competidor, se volvió más eficiente, lanzó un producto nuevo y te ganó en la competencia. En Argentina, la opción no invertir tiene mucho valor. La opción de sencillar hasta que aclare. Che, pará. Primero vienen las PASO, después vienen las elecciones generales. Pará. Vamos a ver qué pasa y después vemos. ¿Por qué? Porque es muy común invertir en el momento errado. La volatilidad es enemiga de la capacidad de planear. Nos hace confundir la tendencia general con el ciclo. Entonces estamos subiendo el ciclo, felices, diciendo, che, pará, se vino la apertura de las exportaciones, loco, vamos a invertir en recría, vamos a invertir en pasturas, vamos a invertir en mejorar la genética porque tengo que hacer crecer el rodeo, porque se viene el relanzamiento de las exportaciones de carne y tengo que estar. Y ahí estoy mirando el ciclo, sin darme cuenta, ahí estoy creyendo que miro la tendencia cuando en realidad solamente estoy mirando el ciclo, la parte positiva del ciclo. Entonces me lanzo a invertir y quedo como sobreinvertido. ¿Por qué? Porque el ciclo después no se corresponde con mis previsiones. Me quedé con algo más grande. Me quedé con un tambo con tecnología y tamaño mucho más grande de lo que me está demandando el mercado. El comportamiento inverso es el que muchos empresarios tienen, que es, yo no le creo nada a nadie. Yo no le creo nada a nadie. Ahora estamos bien, pero seguro mañana vamos a estar mal. Yo no invierto. Entonces, ¿qué tenemos? Un montón de empresas que están sobreinvertidas, con una capacidad instalada muy superior a la demanda que tienen, y una hoja de balance destrozada. ¿Por qué? Porque generalmente, ¿cómo se financia esa inversión? Con deuda. Y tenemos otro montón de empresas subinvertidas, no competitivas. ¿Por qué? Porque no invierten. Porque, che, pará, no vamos a arriesgar ahora. Pará. Pará que si Macri reelige, por ahí sí invierto. Pero primero que reelija Macri. Y cuando reelige, bueno, pará, ahora tiene que hacer las reformas, que todavía no llegan. Entonces, yo por las dudas no invierto. A su vez, la volatilidad crea un comportamiento conservador de sobrediversificación. Y nacen lo que yo llamo las empresas mutantes. Un conglomerado empresarial que tiene construcción de rutas, diarios y supermercados. ¿Hace bien cada uno de esos negocios? No, ni loco. Los hace todos mal. Pero como la volatilidad cambia los parámetros de la economía todo el tiempo, algunas veces les va bien con unos, otras veces les va bien con otros negocios. Siempre tiene una pata en uno y en otro. Ahora, ¿eso qué genera cuando uno lo mira como comportamiento macro? Cuando uno replica esos conglomerados. Genera una economía que como un todo es ineficiente. ¿Por qué? Porque no tengo core business, no tengo especialización. Eso me recuerda también que la subinversión se cura ¿con qué? Con maquinaria o equipos no específicos. Esto es un concepto muy interesante. ¿Qué es más eficiente? ¿Una pulverizadora de arrastre o un mosquito? Obvio que un mosquito. Pero la pulverizadora de arrastre tiene un tractor y el tractor yo lo puedo usar para muchas cosas.
Los saltos de productividad se generan con inversiones en activos extremadamente específicos que cumplen una sola función: robots de ordeñe. Ahora bien, asumo mucho más riesgo cuando invierto en una cosa que solo se puede usar para un solo fin que cuando me compro una camioneta que la puedo usar para mover flete, para mover fardo, para mover algún animal enfermo. Bueno, se usa para muchas cosas. Del lado del financiamiento, esta volatilidad también genera comportamientos enfermos o dementes. Típicamente, muchísimas empresas, y sobre todo las pymes agropecuarias, ¿cómo se financian? Con capital propio. Ahora bien, las inversiones en activos fijos específicos se deprecian en el tiempo, con lo cual necesito algo que me las financie en el tiempo, no en el momento cero donde las estoy haciendo. Juguemos un poco. Si yo para tener, por ejemplo, un mejor feedlot, tengo que hundir capital hoy y no lo financio porque tengo miedo al ciclo económico, ¿qué es lo que tengo que hacer? Reducir el tamaño de mi negocio, reducir el tamaño de mi capital de trabajo. ¿Para qué? Para poder invertir en capital fijo este año. Y finalmente está la vedette del momento, la inflación. La inflación también genera comportamientos dementes. ¿Qué es lo mejor que una empresa puede hacer hoy? Un corralón, un feedlot, un productor agrícola. No vender. No vender. ¿Por qué? Porque si vendo, no sé a qué precio repongo, y si no sé a qué precio repongo, corre el riesgo de capitalizarme. Es un comportamiento totalmente enfermo. Imagínense viajando por el mundo diciendo, no, a nuestras empresas les encanta no vender. ¿Cómo que? Sí, acumulamos stocks, los tenemos ahí fantásticos, tan bárbaros, no vendemos. Es lo que hacemos. ¿Pero cómo? ¿Y cómo cumplen con el Q1, el market share? No, lo importante es no vender. Las familias también tienen comportamientos dementes. Vamos a comprarnos el tercer departamento en Rosario. ¿Qué? Sí, 3. Pero si tenemos 2 pibes y ya lo mandamos a estudiar a la universidad. No, bueno, pero el ladrillo, papá, lo tocas. Sí, pero los ladrillos tienen el menor retorno del planeta Tierra como inversión. Son la inversión más conservadora de todas. No aportan a la capacidad productiva de un país. No hacen a una economía más eficiente. ¿Cómo ahorran las sociedades civilizadas? En el mercado de capitales. Y eventualmente esos fondos se canalizan ¿a dónde? A las empresas. ¿Para qué? Para que inviertan en mejorar la productividad, tener más ventas, ser más competitivas. Ahora bien, ¿están locas las familias que se compran el tercer departamento? Bueno, hasta que los agarró la regla de alquileres, no. Cuando te agarró la ley de alquileres, que ahí sí te cambiaba la regla de juego, se derrumbó el valor de tu inversión. Pero en general, esa inversión conservadora rinde muy bien en Argentina. Entonces, en Argentina, más que casi en cualquier país del mundo, los departamentos, las casas, no son bienes de uso, son bienes de cambio y de ahorro. Y por eso hay una desconexión total entre ¿qué? Entre el salario y el precio de las propiedades. Esta volatilidad es enemiga de la incorporación de nuevas tecnologías y nuevos modelos de negocios. Vamos hacia un mundo donde hay robots que imitan la complejidad de movimiento del humano. Cuando yo tenía 19 años y leí por primera vez La riqueza de las naciones de Adam Smith, me fascinó. Es un libro, por lo menos los primeros 3 capítulos, que es lo que nos hacen leer a todos en la carrera, fascinante, donde explica de dónde surge la productividad. Y las máquinas lo que podían hacer en la época de Adam Smith
era ¿qué? Replicar movimientos sencillos. El martillo. Pum, 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 pum. Entonces, ¿qué hacían los ingenieros durante toda la historia de la humanidad? Parcelaban los procesos productivos para reducir la complejidad del movimiento y así poder robotizarlo. Hoy, ¿cómo son los robots? Estamos en el Congreso de Cadena. ¿Vieron los perros robots de Boston Dynamics? Si no los vieron, googleenlos. Esos no necesitan nutrición animal. Funcionan a batería de litio. ¿Vieron la complejidad de los movimientos que tienen? Homólogamente, la complejidad del movimiento que tiene una impresora 3D es enorme. Y eso es una revolución en la manufactura, que se entrelaza ¿con qué? Con la Big Data y el Machine Learning. ¿Qué es la Big Data y el Machine Learning? Es poder generar, procesar, sacar conclusiones de información a muchísimo menor costo y a la vez entrenar a un software a que replique el pensamiento del humano. Eso es el Big Data y la Machine Learning. Estamos en ese mundo. Y además, el trabajo cambia. El trabajo se transforma en un trabajo colaborativo que modifica la forma de las organizaciones. No existe más esa barrera nítida entre el empleado, el que pertenece a la organización formal, y el cliente. Ambos co-crean los productos. Cuando ustedes abren un celular, se meten en una app e interactúan con la app, con Big Data y Machine Learning, está aprendiendo cómo ustedes interactúan con la app y ustedes son parte del proceso creativo de la nueva versión de la app. Entonces, ustedes están trabajando con la app. ¿Son empleados de la app? No. Es un mundo que requiere mucha agilidad en la innovación. Y miren el entorno en el que estamos en Argentina para generar esa agilidad y los incentivos a eso. Finalmente, creo que estamos bastante bien de tiempo, así que vamos a tener muchas preguntas. Vamos a hablar de cómo hacemos agronegocios de calidad en Argentina y por qué en el mundo somos referentes a cuánto lugar vamos. Porque los agronegocios en Argentina se centran en 3 ejes claves: el conocimiento, la distribución del riesgo y la productividad. Y todo eso está sostenido, soportado por las economías de red y los activos colectivos, que ahora les voy a contar qué son. ¿Qué es el modelo en red en el cual hacemos agricultura, hacemos cría de cerdos, hacemos cría de pollos? Está organizada la cadena ganadera hace más de un siglo. Hace más de un siglo. Hace más de un siglo en Argentina tenemos criadores, invernadores, matarifes. La cadena se adapta ¿a qué? A encontrar los nichos de productividad de cada tarea. ¿Por qué en Argentina más del 70%, del 65% de la agricultura se hace en campo arrendado? Bueno, por una razón muy sencilla. Tenemos un mercado de capitales escasos. Entonces, distribuimos el riesgo entre las distintas partes necesarias para hacer la tarea. ¿Por qué tenemos un sistema de hoteling en cerdos, muy incipiente en cerdos y muy establecido en pollos? Porque tenemos gente que es especialista en genética, en como le dicen los gringos, que me encanta este nombre, el day old chick, me parece fantástico, en producir a los pollitos. Tenemos otros que son especialistas en la nutrición, tenemos otros que son especialistas en el manejo del animal y en el engorde del animal, y tenemos otros que son especialistas en la faena,
la distribución y la comercialización del animal. Ese modelo en red hace que seamos más livianos en activos. El contratista rural, que básicamente realiza todas las tareas de la explotación agrícola, lo que hace es diluir el riesgo del capital expuesto al negocio. ¿Y a qué exponemos capital en el negocio? Todos hacemos un negocio a cielo abierto, porque aunque tengas tus pollos adentro del galpón, el 70% del costo de tu pollo es el alimento y el 70% de ese alimento es maíz. Entonces todos estamos expuestos al clima y queremos reducir la exposición de nuestro capital al clima. Todos estamos expuestos a la oscilación de precios. ¿Y qué son los precios en los agronegocios? Muy sencillo. ¿Qué determina la oferta global del planeta Tierra de todos los productos de los agronegocios? El clima global. ¿Y qué determina la demanda? La demanda de los grandes países importadores. China y los asiáticos, India, Europa, África. ¿El precio qué es entonces? Es la conjunción del clima global que nos determina la oferta, ¿con qué? Con la demanda global. ¿La demanda global de qué depende? Del crecimiento de la economía. ¿Qué nos pasó en el 2020? Tuvimos el frenazo más grande que se recuerde en la historia. Entonces, tenemos el modelo en red para manejar el riesgo eficientemente, pero lo hacemos con conocimiento local en Argentina. En Argentina no hay megaempresas sentadas desde algún lugar dando las órdenes de lo que pasa en el lote. No, hay mecanismos de asociativismo local. Asociativismo informal, el que tiene, por ejemplo, el productor rural estándar con sus contratistas, eso es un asociativismo totalmente informal. Después tenemos asociativismos más formales con las cooperativas o con contratos privados de hoteling de los animales. Con management local, ¿para qué? Para motorizar la descentralización de la microtoma de decisión. Eso lo hacemos en Argentina muy bien. Tenemos que estar orgullosos de esto. ¿Qué son las economías de red? Muy sencillo. Lo aprendí en África. Lo sabía de memoria, pero en África lo aprendí. No podés ser el único tipo que tiene un campo. Porque se te rompe un tractor y tenés que ser el único boludo que también tiene un mecánico. ¿Y saben qué pasa? Tenés que tener un campo muy, muy grande para poder pagarle el sueldo a un mecánico todos los meses. ¿Qué es la economía de red entonces? El hecho de que tenemos un ecosistema muy robusto de productores y de contratistas, donde podemos tener mecánicos especializados en la tarea de reparar maquinaria agrícola, que es algo bastante complejo, de manera independiente. La economía de red diluye el riesgo al que estamos expuestos. Si yo tengo que tener al mecánico de empleado, invierto mucho más capital, lo expongo más al riesgo. ¿A qué riesgo? Al que dijimos, el clima y los precios. ¿Qué son los activos colectivos? Me quedan 8 minutos y medio y se los voy a poder explicar. Es muy sencillo esto. Los activos colectivos son acuerdos que producen un valor que se puede medir. Vamos con un ejemplo muy sencillo. 1840. ¿Cómo se dirimía la propiedad de un campo? De una manera muy sencilla, con chumbos. Vos ibas con tu chumbo, enfrente estaba el otro tipo con el otro chumbo. Y se miraban y decían, de acá para acá es mío, de acá para allá es tuyo. ¿Ok? ¿Te gusta o no te gusta? Pero en 1865, con la introducción de las ovejas laneras en Argentina, nace la parcelación de los campos y por lo tanto nace la propiedad privada de la tierra agrícola. Y eso es un acuerdo, porque el alambre ese, uno lo puede saltar, la oveja lo puede correr, pero el alambre simboliza un pacto. De acá para acá es mío, de acá para acá es tuyo, dejamos los chumbos de lado. Los chumbos son un costo enorme, el costo es la vida. Además de que el chumbo y la bala son caras, el costo es la vida. Entonces, esos pactos reducen los costos de transacción de la economía, y generan un activo que se puede valorizar. ¿Cuánto vale la tierra agrícola? Perdón, ¿cuánto vale la tierra? Nada. ¿Cuánto vale la tierra agrícola en propiedad privada? Más o menos, mi cálculo de las 32 millones de hectáreas agrícolas en una época era alrededor de 50.000 millones, 50.000 millones de dólares, una cosa así.
valían las 32 millones de hectáreas agrícolas argentinas. Ojo, que no se enteren los chinos porque vienen a comprar. ¿Qué me fui a hacer a Ghana? Me fui con un equipo de ingenieros agrónomos argentinos. ¿A qué? A ver si se podía hacer agronegocios como en Argentina, en Ghana. Y ahí estamos recorriendo un lote. El que está más a su izquierda es Agustín Bianchini, el líder agronómico. En el centro estoy yo. Y los muchachos que nos acompañan son los local sub-chiefs, que básicamente nos seguían a donde íbamos. Al principio para chusmear qué hacíamos y después para aprender de nuestros ingenieros agrónomos. ¿Qué le falta a Ghana? ¿Qué no tiene Ghana para producir proteína animal de manera eficiente? Y todos sabemos que para producir proteína animal de manera eficiente, lo que necesitamos es un flujo muy regular y eficiente ¿de qué? De granos. Sin granos no hay un pomo. ¿Qué le falta a Ghana? Bueno, muy sencillo. No tiene ningún activo colectivo, empezando por el más importante de todos. No hay propiedad privada de la tierra agrícola. Entonces, vos querés hacer agricultura en Ghana y de golpe te tenés que poner de acuerdo con todos estos muchachos. El primero que levanta los pies del plato, ¡pumba! No pudiste alquilar el campo. Es más, ¿ustedes se imaginan que estos ñatos tienen medido con GPS los perímetros de los lotes? Tenés que redefinir todo. La bolsa de granos de Ghana tiene 3 años. 3 años. Se fundó en 2018. Me junté con el presidente, fascinado con el ROFEX, con el ROSGAN. Eso es un activo colectivo que tiene mucho valor. Tener un precio uniforme para todo el país de cuánto sale un grano, ojalá algún día podamos de cuánto sale una cabeza de ganado, de cuánto sale un capón, le da mucha eficiencia a la economía. Ellos no lo tienen. No hay estandarización alguna de nada. Imagínense un país donde hay 12 cosechadoras como las que conocemos nosotros. Bueno, en todo el país hay 12. ¿Saben cuántas hay en la provincia de Buenos Aires? 1.300. En la provincia de Buenos Aires solamente. Se cosecha a mano. ¿Sabe la cantidad de cuerpo extraño que hay en grano? Y se seca al sol. Y se desgrana a mano. De hecho, ¿cómo se cobran las deudas de los distribuidores de insumos? Esto es muy gracioso. Te dan la máquina para desgranar. Entonces, así se aseguran que cuando estás desgranando, bueno, un porcentaje me lo voy a quedar yo. Entonces, tampoco hay confianza. Es una economía sin confianza. Por lo tanto, es una economía sin crédito. ¿Qué no hay en Ghana? No hay economía de red. Como no hay cosechadoras, no hay mecánico de cosechadoras. Como no tienen que mover todos los años 140 millones de toneladas de grano como nosotros, tampoco hay una red muy eficiente de estaciones de servicio. Hay una red, eficiente no es. Obviamente ni siquiera hay un buen tipo para cambiarte las gomas. Y finalmente lo que no hay es conocimiento técnico. Sobran universidades y graduados universitarios de las carreras de agronegocios. Hay un montón. Pero ¿saben qué pasa con un chico que entra a la FAUBA, a la UNICEN en Tandil, a la Universidad de Córdoba, a estudiar ingeniería agronómica? Y lo más probable es que a los 12 años haya manejado un tractor. Y a los 14 le hayan dado para probar una cosechadora. Ese chico o esa chica interactúan con maquinaria agrícola desde casi nacieron. Yo tengo fotos de productores agropecuarios. Hay uno que me divierte, Mariqui Lovera de La Pampa, que a la nena que tiene 4 años, 3 años, la tiene arriba de la cosechadora. En Ghana hay ingenieros agrónomos recibidos que no vieron una. No es que no se subieron a una, no la vieron. Y también falta el conocimiento básico del cultivo. Cuándo hay que sembrarlo, cuándo hay que cosecharlo, qué densidad de siembra tengo que tener, qué genética de animal es la adecuada para esta temperatura, la dieta. Todos acá sabemos que si criamos a una ponedora o a un parrillero
parcelando cada vez más los días de engorde, los 42 días de engorde, mejoramos la eficiencia del engorde. No es lo mismo darle la misma dieta durante los 42 días que durante cada día una dosis específica. Bueno, todo eso no existe. Sé que voy a estar charlando con Elio ahora, pero no quería despedirme sin un mensaje optimista, que es que el futuro lo hacemos nosotros. Y justo esta semana leí dos cosas que me inspiraron un montonazo. Una la escribió un amigo, Osvaldo Bazán, y otra cosa la escribió un tuitero anónimo, que es amigo, pero no sé quién es. Esta es otra de las grandes características del siglo XXI. No sé quién es. Y he charlado con él y todo. Mire lo que dijo Osvaldo Bazán. En 1981, si a un argentino le decías, después de 50 años de al menos 6 golpes militares que se transformaron en la norma, que a partir de 1983 nunca más iba a haber un golpe militar en Argentina, no te creían. Era totalmente inverosímil. Imagínense decirle eso a alguien en 1981. Más atrás en el tiempo, agarrás a un argentino que nació en 1861, el día de la batalla de Pavón. Ese tipo tenía 50 años atrás de guerras sangrientas entre caudillos provinciales que hundieron al país en la pobreza más extrema. Cuando ese tipo cumplió 50 años, Argentina era literalmente el país más rico del mundo. Y si le agarró un bobazo a los 79, no había visto un solo golpe militar en su vida. Lo único que había visto era la revolución del parque de los radicales, que no llegó a mayores. Se puede hacer un montón en una generación de cordura. Muchas gracias, Elio. Cuando quieras las preguntas. Gracias, Iván. Un placer escuchar. Qué difícil hablar de economía en Argentina, ¿no? Mirá si fueses economista en Suiza. Bueno, te aburrís. Te aburrís, por pero lo bueno, pronto te aburrís. Un poco más tranquilo también. Sí, un poquito más tranquilo, totalmente. Bueno, tenemos muchas preguntas, como sabrás, por supuesto. Vamos a elegir algunas, nada más. Ya está Gustavo Idígoras aquí, que es nuestro próximo disertante. Con él vamos a estar hablando del carbono neutro. Pero vamos a comenzar. A ver, Ivo. Preguntan, ¿los beneficiarios del exceso del gasto se dieron cuenta que no les alcanza? Con estos niveles de presión fiscal, ¿cómo imaginás que va a ser la salida? Qué difícil la pregunta, ¿no? Está el deseo de uno, sí, y está lo que uno logra ver. En general, el track record, la historia de Argentina, es que las salidas son traumáticas y no son planificadas. O sea, se explora la misma solución de manera permanente y eventualmente te das contra la pared y viene la corrección de variables históricamente disruptiva a la que estamos acostumbrados. Claro, claro. Que son las mega devaluaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hoy la esperanza, entiendo yo, la esperanza privada del ministro de Economía es que la inflación vaya licuando el gasto. La inflación mejora la recaudación si vos lográs contener ciertos ítems del presupuesto para que no sigan a la inflación, vas reduciendo el gasto. Claro. Ese es, por ahora, lo que se ve como evidencia que están haciendo desde el Ministerio de Economía. Claro, que es la madre de todas las cuestiones, la inflación, que es lo que se está mirando ahora. Correcto. ¿No? Y a ver, vamos con la siguiente, Ivo. ¿Cómo hace la política para lograr el apoyo de la población para poder establecer un programa económico que permita romper el espiral descendente? Preguntan. Claro, bueno, el apoyo es fundamental. Creo que la cuarentena, con su crueldad y todo lo que implicó desde el punto de vista económico, emocional, etcétera, etcétera, puso en blanco sobre negro el costo de una economía que tiene una relación enferma con el mundo. Esto es clave. Argentina no tiene una relación sana con el mundo. Argentina ve en el mundo un peligro, no ve una oportunidad. Y cuando vos tenés al 40% de tu población pobre, lo que tenés que estar tejiendo son constantes alianzas con el mundo para abrir mercados. Entonces, probablemente una coalición de intereses exportadores que logren demostrar que la exportación genera trabajo sea electoral y políticamente viable. Por ahí entiendo yo que es el camino. Ayer charlaba con alguien de Tucumán, un humorista, Ehrlich, y me decía, no, Tucumán no va a cambiar nunca. Y digo, bueno,
por ahí Tucumán tiene una relación de más o menos el 60% del empleo en Tucumán es estatal. Es estatal, sí. Entonces, como pasa en muchas provincias. Como pasa en muchas provincias. Entonces, probablemente ese progreso, ese desarrollo del sector privado tarde más en llegar en Formosa, en Tucumán, en Santiago del Estero. La clave es cómo hacemos para que en los lugares en donde ya tenemos un sector privado eficiente y pujante, crezca más y logre expandirse. Claro, totalmente. Bueno, ya que hablas de exportaciones, mira, me das pie para la siguiente pregunta que te hacen. ¿Crees que el proyecto de ley agroindustrial puede ayudar al sector realmente a incentivar el crecimiento? Mira, yo creo que las distorsiones de la economía argentina son muy grandes. Sí. O sea, la brecha, por ejemplo, hace que el dólar oficial valga la mitad que el dólar paralelo, sí, digamos, en cualquiera de sus mediciones. Estamos en una brecha casi el 100%. Con lo cual, que a mí me den un descuento porque apliqué fertilizante impositivo, digo, nada, es una mejora, pero digo, comparativamente contra las retenciones, comparativamente contra... Eso, es la verdad que es una gota de arena. En general, yo no quiero que Dígora se me ofenda, pero en general soy enemigo de los regímenes sectoriales. Creo más en esquemas horizontales. Ahora, lo que sí es claro es que todos los países potentes en términos de agronegocios del mundo tienen buenos regímenes enfocados al agro. Claro. Brasil, Argentina, Chile, gran exportador de alimentos. Sí, claro. Holanda, gran exportador de alimentos. Todos tienen algún sistema que no son subsidios, es una regulación integral. Entonces creo que en ese sentido es positivo. Bien. Ahora, Ivo, vamos con la siguiente. Mira, que está buena la pregunta y tiene que ver también con lo que hablábamos con Sebastián Campanario hace un ratito. ¿Ves a las criptomonedas y a blockchain revolucionando la economía del agro? ¿O te parece que todavía estamos lejos de eso? No, yo creo que estamos lejos. Creo que siempre hay, siempre está el costo de ser el primero. Entonces, sí, el que esté asumiendo ese costo es difícil. Va a ser muy difícil. Lo que sí veo como posibilidad muy clara es que los que ya están siendo exitosos en ese ecosistema de finanzas virtuales y descentralizadas en otros ámbitos de la economía, de golpe posen sus ojos sobre los agronegocios y digan, acá hay mercado. Sí. Acá hay mercado y yo tengo tecnologías. Si dialogo correctamente con ellos y produzco una interfaz que sea amigable para el productor rural, bueno, ahí hay un mercado. Hay un mercado porque justamente el agro argentino está subbancarizado, subfinanciarizado. Claro. Entonces hay una oportunidad ahí de generar finanzas inteligentes. ¿Hay ejemplos de eso a mirar para la Argentina o no? Que yo recuerde, hay por ahora bastantes ensayos con tecnología de blockchain. Sí. ¿Para qué? Para asegurar trazabilidad. Y eso sí es muy interesante. Porque la tecnología de blockchain, que es inviolable, genera un registro que es inviolable, nos ayuda a reducir los costos de la trazabilidad. Y cuando la trazabilidad es valorada por el consumidor y el consumidor paga un plus de precio en la góndola, gana todo el sistema. Pero eso es algo que está exigiendo hoy el consumidor. Eso es algo que está exigiendo hoy el consumidor. Pasa que es difícil hacer la interacción entre ese mundo virtual y digital y la operación real. Claro. No es tan sencillo. Y que lleguemos al punto que agarres algo en una góndola y sepas de dónde viene, exacto, cómo se produce. Eso, el proceso de acopio, digamos, dificulta que eso se pueda hacer de manera sencilla. Claro, está bien. Todavía falta entonces. Todavía falta. Para mí, a mi gusto todavía falta, pero gracias a los emprendedores que insisten en encontrar los huecos para hacer negocios. Es clave que esa gente persista, porque así se generan nuevos mercados, así se generan nuevas oportunidades de negocio y así se generan nuevos trabajos. Está bien, pero tiene la dificultad de ser el primero. Me gustó eso que dijiste, porque tenés la oportunidad cuando sos el primero, pero también tenés todas las dificultades de andar ese camino, ¿no? Ivo, un placer como siempre. Un gusto, Elio. Muchísimas gracias. Nos vemos el domingo. Nos vemos el domingo, sí, por supuesto. Bueno, un aplauso para Iván Ordóñez. Muchas gracias, Iván, por este tiempo. Bien, y seguimos recibiendo preguntas a través de la página del Congreso, por supuesto, aquí en el canal donde nos estamos viendo, y además a través de las redes sociales de Cadena, Facebook, Instagram y Twitter. Siempre son interesantes sus preguntas. En minutos nada más ya ha llegado aquí, está Gustavo Idígoras, presidente de Ciara ISEC, y además está liderando el programa argentino de carbono neutro. Y de eso vamos a hablar, de sustentabilidad, en un minutito nada más. Pequeña pausa y ya venimos.